Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en este día para darte gracias una vez más por tu palabra. Te pido que en este tiempito de aprendizaje podamos aprender lo que es necesario para poder celebrar la festividad de los panes sin levadura. Gracias por esta festividad que nos habla tanto de Yeshua. Y gracias que también esta festividad nos hace recuerdo de sacar la levadura de nuestras vidas. Ayúdanos a sacar la levadura de nuestros hogares como un ejemplo de cómo deberíamos sacar la levadura de nuestras vidas. Oro esto en nombre de Yeshua y por cada uno de mis hermanos. Amén y amén. La fiesta de los panes sin levadura. Puse como un subtítulo: preparando nuestro ser espiritual, mi cuerpo, para experimentar la segunda cita divina. Dios tiene 7 citas divinas. En realidad son 8. Y hay una de base que es el Shabbat. Prácticamente serían 9 cosas que tenemos que hacer. El Shabbat, 7 festividades divinas y también una que es la agregada. No agregada porque sobraba, sino agregada porque después de cumplir las 7 fiestas, vamos a ir a algo que se llama el octavo día. Eso ya lo vamos a aprender más adelante, pero es una maravilla conocer la agenda de Dios. Nada más para saber y repasar un poquito lo anterior de Pesaj. En Pesaj habíamos llegado a algunas conclusiones muy interesantes y una de ellas es que Dios tiene una agenda y esta agenda está en Éxodo 12, en Levítico 23 y a lo largo de toda la escritura. Y en el mundo existen en realidad 3 agendas. Una agenda es tu propia agenda, tus propios planes, tus propios deseos, tus propios objetivos. Y el mundo mismo tiene una agenda, que es la agenda gregoriana, que es donde se marca el calendario, y por esa razón sabemos que, por ejemplo, hoy estamos en un día sábado 13 de abril. Esta agenda no deja de ser importante, pero no es la que debe guiar nuestras vidas. Pero la agenda que nos debe llamar la atención y no nos ha llamado la atención por falta de educación bíblica es la agenda de la cual estamos hablando ahora, la agenda de Dios. Porque esto no es una agenda de los judíos, no es un calendario judío, es un calendario bíblico, eterno, que no va a terminar. Por esa razón es importante alinear nuestra propia agenda, coordinar con la agenda del mundo, o sea, la gregoriana, para que la base de nuestras vidas gire en torno a la agenda de Dios. Eso es sumamente importante entender que si tú vives fundamentando tu vida en base a tu propia agenda, solamente vas a llegar a tener una historia de la edad que tienes hasta que mueres. Si viviste 80 años, tu agenda duró 80 años, pero no sirvió para la eternidad. Si viviste en el mundo, conectado con el mundo y con tu agenda, lo mismo. Vas a pensar que todo se trata del hombre. En cambio, viene la agenda de Dios y te ofrece una eternidad. Y esta eternidad tiene como centro a Yeshua. Ese es el objetivo de la agenda de Dios. Dentro de la agenda de Dios, entonces, tenemos la segunda festividad o la segunda cita divina, Moadim. En hebreo es Moadim, citas, que tiene que ver con la fiesta de los panes sin levadura. Es importante entender esto. La fiesta de los panes sin levadura. Veamos entonces de dónde sale dónde está la instrucción de los panes sin levadura, de esta festividad. Levítico 23:6, estoy usando la Biblia Reina Valera contemporánea, es la misma Reina Valera, nada más que utiliza palabras más fáciles. Dice, versículo 6, el día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. Aquí ya le podrías poner en honor a Yeshua, porque en realidad es en honor a Él, en honor a Yeshua. 7 días comerán panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7. Te dice exactamente lo que debemos hacer. El primer día celebrarán una convocación santa, o sea, es un Shabbat.
No harán ningún trabajo de esclavos. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el séptimo día celebrarán una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Repite, es un día de Shabbat. Dice entonces la instrucción a obedecer es 7 días debemos comer panes sin levadura. ¿Qué les parece esta instrucción? ¿Por qué Dios quiere que por 7 días comamos panes sin levadura? Esa es una muy buena pregunta que deberíamos de hacer a nuestras vidas. Entonces, recordando primeramente, iniciamos con Pesaj, que no es una fiesta, sino Pesaj es un inicio o un sacrificio. Es el inicio del Día de la Independencia. Pero no es el Día de la Independencia tampoco, sino es el inicio. Ahí comienza todo. Y toda la historia de Israel después de la salida de Egipto. Esa salida tenía que haber sido rápida, porque cuando sales de Egipto es mejor salir rápido. Por esa razón, los panes sin levadura. Panes que no tenían que esperar ser fermentados o leudados para que sean hinchados, sino que tenían que ser cocinados apenas se preparaba la harina, inmediatamente la mezcla o la masa de pan, tenían que directamente cocinarlos. Y esos panes iban a ser el sustento para cuando escapaban de Egipto. Entonces nosotros igualmente, si queremos escapar de Egipto, salir de Egipto, tenemos que entender el significado de los panes sin levadura. Y usted puede encontrar muchísima información en el internet. Hay muy buenos maestros que te van a hablar incluso más detalles acerca de la levadura. Yo me voy a enfocar principalmente en cómo celebrar esta fiesta en nuestros hogares. Ese va a ser el objetivo. Cómo celebrar esta festividad en nuestros hogares. Y no es mala idea que visites alguna iglesia, alguna congregación, alguna sinagoga, donde puedas participar también de una cena de panes sin levadura. Eso es una buena enseñanza, pero nunca olvides la base, la cual vamos a ponerlo en estos 5 puntos. 5 puntos para hacer un cronograma de una cena de panes sin levadura. O sea, hay 5 cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de la festividad de los panes sin levadura. Pero antes de estas 5 cosas existe algo que se llama preparación. Entonces aquí quiero mostrarles algo e ir junto con ustedes en el calendario bíblico. Permítanme compartir pantalla. Y esto ya lo hemos hecho varias veces, pero creo que es bueno el enfatizar en cosas importantes. Fíjense el calendario. Hoy estamos en día 13 de abril, justamente un Shabbat semanal. Nosotros tenemos que sacar físicamente y espiritualmente la levadura de nuestras casas, físicamente y espiritualmente la levadura de nuestras vidas. ¿Qué representa la levadura? Lo vamos a ver más adelante, pero la levadura, en pocas palabras, representa todo lo malo que el hombre puede tener, toda la malicia, la maldad. Entonces quiere el Señor que saquemos eso antes de la cena de los panes sin levadura. Quiere decir que todavía tenemos tiempo para hacer eso. Lo que tú vas a hacer en tu casa es preparar tu hogar, limpiando tu casa. ¿De qué? De la levadura física, de la levadura que hay en tu hogar. Esta es una buena oportunidad para renovar nuestras cocinas, nuestra despensa, ir viendo qué tiene levadura y pues empezar a consumir, a terminar, para que el día de los panes sin levadura no tengamos levadura en casa. Pero sé que hay muchas personas que hacen este trabajo muy minuciosamente. No está mal, es bueno hacer eso, pero lo minucioso, más que en lo físico, debería ser en lo espiritual. ¿Estamos bien? En lo espiritual. Veo una manito levantada, no sé si es una manito levantada, pero podemos hacer interactivo. No sé si... y es de José Hola, y Eli. tío.
Te Tío, soy escuchamos, yo. hermosa. Yo tengo una lista para limpiar la casa por si quieren que la mande al grupo, para que son los lugares donde más que todo puede haber Levadura. derrame de levadura, sí, o sea, y es como Claro un que sí. poquito más específico, así que si quieren que lo mande, pues lo puedo mandar al grupo, no hay lío. Nos encantaría, porque de verdad necesitamos tener una dirección ya de gente que tiene más experiencia y pues nos va a servir. Dale, por favor, Eli. Gracias Perfecto. por eso. Entonces, miren, tenemos también esa lista que seguramente nos va a llegar para poder limpiar nuestras casas. Pero recuerden, esto debería ser como un modelo de cómo deberíamos revisar nuestras vidas en cuanto a lo que es la levadura. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, estamos en día 13, tenemos una semana y un día para el inicio de Pesaj. Hay muchos incluso que ya empiezan en el día 14, que es el día, nos va a tocar esta vez domingo y lunes, entre domingo y lunes, al atardecer del domingo sería Pesaj. Nos va a tocar, algunos ya no comen absolutamente nada leudado porque tienen tanto cuidado incluso de que la levadura permanezca en su sistema digestivo pues por mucho tiempo y pues normalmente en el sistema digestivo lo que comemos se queda como entre 3 a 6 horas y pues evitan comer la levadura unas horas antes ya de Pesaj y así entran a Pesaj, que es el día del sacrificio, sin levadura. Así que al atardecer del día lunes 22 de abril, en el calendario que estamos usando con Descubre la Biblia, Generación Desafiante, ya les habíamos dicho, no nos hacemos líos si de pronto alguien celebra en otra fecha, eso no es problema, creo que no deberíamos buscar el pelo en todo eso, simplemente perdón, como estamos en comunidad, estamos tratando de igualarnos y de unificarnos en el calendario que tenemos con Descubre la Biblia. Así que a partir del 15 de Aviv, que es el 22 de Aviv en la tarde, o sea, el día lunes por la tarde o por la noche, a la entrada del sol, 7 días comemos panes sin levadura. A ver, veamos. ¿Cuántos días tenemos que comer? ¿Hasta qué día tenemos que comer? Sería el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, seguimos, y también continuamos comiendo pan sin levadura hasta el día, hasta el día lunes por la tarde. Lunes por la tarde. O sea que nuestra última cena, el 29 de abril, todavía tiene pan sin levadura. Ahora muchos dirán, pero solo tengo que comer panes sin levadura. No, no. Puedes comer otras cosas que no tengan levadura. Pero comer pan con levadura, eso como implica el ejercicio mental de evitar la levadura en nuestros corazones. Ese es el ejercicio central. Por eso practicamos esta festividad. Y por eso en nuestras mesas deberíamos de ver siempre el pan sin levadura. Pero Dios ha establecido sus fechas y debemos hacerlo específicamente en estos 7 días. Si se dan cuenta, el día 27 también, que es el primer Shabbat después de Pesach, iniciamos las primicias, es decir, el conteo del Omer. Aquí tenemos en el día de abril 27, el primer día del Omer, que vamos a hacer publicaciones muy bonitas también, por 50 días, que son los 50 días del Omer, para que nosotros podamos llegar al Shabbat, perdón, a Shavuot. ¿Ok? Entonces, con este calendario creo que ya estamos todos al día. Si de pronto se confundió o algo, vuelva a escuchar este video. Estoy seguro que le va a ayudar. Muy bien, sigamos con el PowerPoint. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, esta preparación es lo que tenemos que hacer. Creo que ya nos envió una lista, Eli, así que usemos esa lista. Qué bendición que nos estás dando esa lista. Así que con esta lista podemos hacer un mejor trabajo. Pero recuerden,
al nivel de esta lista o al nivel de esta búsqueda, debemos buscar en nuestros corazones lo que representa la levadura y sacarla de nuestras vidas. Es decir, ¿cómo sacamos todo eso? Primero tenemos que reconocer, por ejemplo, tú reconoces, y vamos a decir un ejemplo, que la levadura es, por ejemplo, el orgullo. Y tú has hecho un examen de tu vida, has escarbado dentro de ti y has reconocido que has tenido una actitud de orgullo con alguna persona. De pronto no eres orgullosa con todos, pero sí con algunas personas. Entonces llegó el momento de corregir eso en tu vida. Otra parte de la levadura es la mentira. De pronto también hay mentira en tu vida y tú tienes que corregir eso. Entonces, de esa forma es que entramos al 15 de Aviv, que es la festividad de los panes sin levadura. Es una cena, en realidad. La fecha es entonces 15 de Aviv. Ya estamos en el mes de Aviv y sería 22, 23 de abril, 22 lunes en la noche a martes por la tarde. La instrucción está en Levítico 23 del 1 al 8. O sea, Dios no nos ha dejado como caminando a ciegas. Él nos ha dado todo. Los ciegos hemos sido nosotros. Y peor aún, hemos sido ciegos que no quieren ver. Hay muchos así, que saben que deben hacer esto, pero insisten con celebrar Easter, con celebrar a su manera, con celebrar de acuerdo a su propia agenda, con celebrar de acuerdo a sus propios principios. Y eso no debe ocurrir entre nosotros, porque nosotros estamos queriendo ser Israel, o sea, gobernados por Dios. Hay requisitos, segundo punto, de eso vamos a hablar más adelante. Hay requisitos para los hogares, hay requisitos para los participantes, y también hay elementos en la cena. Y 5, hay un propósito en la cena. Vamos con lo primero. Fecha, 15 de Aviv, Levítico 23 del 1 al 8. Entonces, esta es la instrucción. El Señor, aquí ya te puedes dar cuenta, el Padre eterno, Adonai, o sea, la máxima autoridad de que existe en todos los rincones del universo y más allá, habló con Moisés. Esto ya te tiene que dar a entender que habló el hombre, el Dios eterno, el que está por encima de todas las cosas. Con un hombre habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel, o sea, con los descendientes de Abraham, y diles que deben proclamar mis fiestas. Proclamar quiere decir, no estamos celebrando a ocultas, estamos celebrando abiertamente, sin temor, sin vergüenza, proclamando las fiestas solemnes como santas convocaciones en honor al Señor. Dice claramente, estas son mis fiestas, dice Dios, dice el Eterno. 6 días trabajarán, pero el 7º día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo donde quiera que ustedes vivan. Será día de reposo. Una vez más dice, en honor del Señor. Las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Y aquí viene de pronto la pregunta de cualquier persona que diría, pero para mí Pesaj es siempre. Es como muchos dicen, no, para mí el día de reposo son todos los días. Qué bonito pensamiento. Pero Dios no ha establecido que todos los días son un día de reposo. En realidad, 6 días no son de reposo porque tú tienes que trabajar. Así que no es una buena interpretación decir que como Yeshua es el Señor del reposo, yo descanso cuando quiera. No es así. Lo mismo con las festividades. Dice, el día 14. ¿Se entendió? No está diciendo cuando ustedes quieran. Dice, el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será Pesaj, la Pascua del Señor. Y aquí viene la instrucción de los panes. Y el día 15, o sea, al terminar el 14, iniciamos con esta cena,
el día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. 7 días comerán panes sin levadura. O sea, no les estamos dando una instrucción inventada por nosotros. Ahora de pronto tú estás en tu casa y tus hijos te dicen, papi, ¿por qué estamos comiendo este tipo de pan ahora? ¿Por qué no podemos comer el pan normal? Pues es una buena oportunidad para tú decirles a tus hijos, miren hijos, por 7 días vamos a hacer de cuenta que el pan con levadura, el pan normal que comemos, el pan incluso con el que hacen la Santa Cena en muchos lugares, que no tiene nada que ver si ustedes ven el cuadro de Da Vinci, de la cena, está con panes inflados. Pero es una buena oportunidad para responder a nuestros hijos lo que realmente significa la levadura y decirles, por 7 días yo quiero que comamos estos panes junto con lo demás que comemos, con la sopita, con todo lo demás que no tenga levadura, para recordar que tenemos que sacar la malicia de nuestras vidas. Dios lo ha ordenado. Eso sería también una buena respuesta. Así que dice, el primer día será un Shabbat, será una santa convocación. Si ese día lunes al martes es un Shabbat, el 22 al 23, no harán ningún trabajo de esclavos. A veces pensamos que este trabajo de esclavos implica estar encadenado, trabajando para alguien. Sí y no. En cierta forma, no vamos a ver las cadenas, pero ahora las cadenas se han convertido en esos horarios de trabajo que te dan donde no puedes soltarte porque no has planificado. Ya deberíamos haber pedido permiso, obviamente, para estos días, para ese día no llegar al trabajo y decir, bueno, miren, no vengo a trabajar porque en la Biblia dice que el primer día es Santa Convocación, es panes sin levadura y no voy a trabajar. Pues te van a echar del trabajo. Así que proclamamos como mansos, pero no como mensos. No nos enfrentemos al calendario greco-romano, al calendario de tu trabajo. Respétalo y planifica con anticipación y pide permiso con anticipación también. Así que durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida. O sea, no es Shabbat los 7 días, es solamente el primer día. Y el séptimo día celebrarán una santa convocación. Volvemos a otro Shabbat. No harán ningún trabajo de esclavos. La instrucción está muy clara. 7 días deben comer panes sin levadura. En eso consiste. Vamos al segundo punto. Requisitos de los participantes. En esto no voy a quedarme mucho porque esto es una autoexaminación de cada uno de nosotros. Hay varios pasajes en la Biblia donde dan requisitos de quienes deben celebrar esta festividad y quienes no. Lo más importante es entender que tenemos que involucrarnos en el pacto eterno que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, teniendo como único modelo a seguir a Yeshua. Y si Él es nuestro modelo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Yeshua, porque seguimos a Yeshua como nuestro modelo principal, o nuestro rabino principal. Y en Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, aquí dice Jesús, vamos a decir Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, dentro de los requisitos está en nosotros considerar la circuncisión del corazón especialmente y también de la carne, si es que ya llegaste a ese entendimiento, para poder ser parte. No quiero ahondar mucho en este tema porque es un tema bastante conflictivo y creo yo que tienes la libertad de tú presentarte delante de Dios y rendirle cuentas a Él, pero nadie puede obligarte a circuncidar, nadie. Eso es parte de tu nivel de fe, parte de tu escudriñar bíblico. Si de pronto hay alguien que dice, no, yo no quiero circuncidarme o algo así, pues por lo menos
haga la circuncisión del corazón. ¿Qué implica la circuncisión del corazón? Cortar con todo aquello que te hace pecar. La circuncisión del corazón es más difícil que la circuncisión en la carne. Que la circuncisión en la carne es solamente un corte que hace bien y que trae beneficios físicos, especialmente para el hombre y la mujer, obviamente, para evitar ciertas enfermedades. Y bueno, la circuncisión del corazón es ahí donde la cosa está difícil. Esta es la parte difícil porque tú puedes haber sido circuncidado físicamente, pero la circuncisión del corazón tiene que ver con un corazón que es engañoso. Y por esa razón, no nos jactemos si esta circuncisión en la carne, sino más bien procuremos tener siempre en orden nuestro corazón circuncidado, es decir, no inclinado al pecado, sin tener secretos con nuestros cónyuges. Ese es el gran problema por el cual muchos matrimonios han sido destruidos, por causa de que el hombre no ha entendido la importancia de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es una decisión progresiva que cada día limpia y limpia y limpia más y más todo tu ser. Ya no eres un hombre, en inglés decimos sneaky, o sea, un hombre tipo serpiente, sino ya te conviertes en un hombre tipo ovejita. Ovejita no por ser débil, no por ser manso, sino porque ha decidido someter su corazón a la voluntad de Dios. 3. Requisitos de los hogares. Aquí tenemos algunos requisitos para los hogares en Éxodo 12:17 y en 1 Corintios. Dice así, Éxodo, capítulo 12, versículo 17. Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Fue este día. Por lo tanto, sus generaciones futuras, está hablando de nuestros hogares, deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Vamos a pedir que pongan mute en los... Gracias. Entonces, versículo 18. Desde el día 14 del mes primero por la tarde hasta el día 21 por la tarde de ese mismo día, de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura. Nos está dando los requisitos para los hogares. Los hogares tienen la responsabilidad de no proveer pan normal esos días, sino panes sin levadura. Aquí es donde los padres tenemos que actuar. No es un juego. De verdad, les digo, no es un juego. Esto es algo, una oportunidad para que por 7 días practiques lo que es sacar lo que representa la levadura de nuestras vidas. Ahora, claro, literalmente la levadura no es mala, pero en el mundo, es decir, el ambiente del mundo, un ambiente de pecado, es un ambiente donde hay levadura hasta en el aire. O sea, no es más que un ensayo lo que estamos haciendo, porque hay levadura en todas partes. La levadura es como una bacteria que se va propagando solo un poquito y es suficiente para contaminar todo lo demás. Amén. Entonces, versículo 19, durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado, sea extranjero o nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. O sea, Dios está estableciendo algo muy fuerte para los hijos de Israel. Ahora nosotros, ¿qué? ¿Vamos a expulsar de pronto a una familia o una persona que insiste en comer pan con levadura? Pues creo que no. Esto va a depender del ejemplo que los padres demos a nuestros hijos. No vamos a llegar, obviamente, a estos extremos. Sin embargo, cuando Dios estaba estableciendo las normas, tenía que ser muy estricto. Pues ahora tenemos cierta flexibilidad que no deberíamos desaprovechar, sino más bien deberíamos de
respetar. No deben comer nada que tenga levadura donde quiera que ustedes vivan. Deberán comer panes sin levadura. Y obviamente, algunos preguntarán, pero esto tiene que hacer la iglesia cristiana, esto tiene que hacer la iglesia católica. No, esto lo hace aquel que se considera hijo de Dios, o sea, Israel. Es para ellos. En otras palabras, si tú ya te consideras un hijo de Dios, un hijo de Israel, te consideras Israel, pues llegó el tiempo de ser gobernado de Dios, gobernado por Dios de verdad, no de mentiritas. La religión nos hace creer muchas cosas, pero por favor, ya no caigamos en la trampa de la religión, donde hacemos de la Biblia como un buffet, tomando lo que nos conviene y desechando algunas cosas que no deberíamos de desechar. Por ejemplo, en la mayoría de las congregaciones, sí se judaiza, porque por ejemplo el diezmo es judaí, viene de los judíos también, viene de lo que ellos llaman la ley judía. Muchas de las festividades, como no quiero ni decir Easter, también vienen de allá. Entonces hacemos solamente lo que nos conviene. Pero llegó el tiempo donde tenemos que hacer lo que Dios dice, si queremos las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 15 en nuestras vidas. Yo quiero esa bendición, no sé si ustedes quieren también, pero espero que sí. Así que lo único que tenemos que hacer es obedecer estas pequeñas instrucciones que son de gran bendición. Ahorita yo que estoy como atravesando una situación de enfermedad, estoy limitado a hacer muchísimas cosas, incluso con la comida, pero digo, no es necesaria una enfermedad para recordar que tú puedes limitarte en base a alguna instrucción. Y en esa instrucción Dios nos quiere limitar por 7 días de panes normales o de levadura. Dice 1 Corintios 5, 6 al 8. No está bien que ustedes se jacten, no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Un poquito de levadura es suficiente. Un poquito de orgullo, un poquito de tolerancia a la mentira, un poquito de tolerancia a la soberbia. Es suficiente para que ese hombre se contamine y luego contamine a los de su alrededor. Por eso que también los padres tenemos que ir revisando el corazón de nuestros hijos. Tenemos hijos que son muy irrespetuosos. Hay algunos que son demasiado humildes. Hay algunos que son muy soberbios. Hay algunos que son intocables. Entonces, no quiere decir que tenemos hijos perfectos, pero sí tenemos una palabra perfecta que nos va a ayudar a que saquemos de la vida de nuestros hijos, o por lo menos les mostremos cómo sacar de la vida de nuestros hijos todo lo que representa la levadura. La levadura representa toda la malicia, una vez más. Así que el versículo 7 dice aquí Pablo, límpiense de la vieja levadura, o sea, los pecados antiguos, los pecados viejos que tú tenías, para que seas una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo deberían de ser o lo son. Nuestra Pascua, que es Yeshua, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que Él ya pagó por tu soberbia, Él ya pagó por todo eso. ¿Por qué sigues siendo soberbio? Saca todo eso, no lo revivas, sino que más bien, versículo 8, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¡Wow! Aquí ya tenemos, según lo que Pablo nos enseña, la forma en la cual deberíamos de tener nuestros corazones, nuestros hogares para esos días. Esos 7 días son días en los cuales deberíamos de tener mucho más cuidado que el resto de los días con la levadura. Es decir, con el orgullo, con la soberbia, con todo eso. Y no son días para tener pleitos, sino son días más bien para tener como una especie de, como diríamos,
como jugando a descubrir quién reacciona con orgullo en esa semana. Y decir, ahí todavía tienes un poquito. Y hacer como un pacto entre la familia de no enojarnos si somos corregidos, sino más bien de tener la oportunidad de corregir nuestras vidas. Requisito número 4, elementos de la cena. Esto lo vas a ver en Éxodo 12, del 8 al 20. Vamos a leer solamente esos 2 versículos. Y Mateo también, 26, capítulo 26, versículo 17. Elementos de la cena, dice así. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, dice, el ceder de Pesaj que es precioso. En algunos lugares se hace con distintos elementos. Esta vez no voy a hablar de eso porque quiero enfocarme en lo sencillo que es la festividad, porque lo vas a hacer en casa. Hay algunos que cuando ya saben los elementos, en algunos casos son 7, en algunos casos son 9. Eso va variando de acuerdo al ceder de Pesaj que estás buscando o que estás siguiendo. Pero yo te voy a recomendar que en tu hogar hagas lo más sencillo posible. Dice, no deben comer nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer panes sin levadura. Entonces, veamos los elementos. Número 1, carne, que es la cena. La carne, que es la cena. La carne, hay muchos que pueden hacer, perdón, un segundito. Hay muchos que pueden hacer ahora estoy mejor. Hay muchos que pueden hacer carne de cordero. Nosotros acostumbramos a hacer carne de cordero, les cuento. Nos gusta hacerlo, pero nunca la consideramos como pesa, como que estamos comiendo al cordero de Dios. Eso no es correcto hacerlo así. Así que también comemos pescado, comemos otras carnes. Pero ese es un buen día para hacer una buena parrillada, si tú quieres llamarlo así. Carne asada al fuego. Obviamente, hágalo antes de la cena, para que durante la cena ya no estén afanes, ya no se haga de eso un picnic, sino más bien se haga, pues, una carne asada al fuego, como dice aquí. Es una buena oportunidad para comer carne donde la grasa ha sido derretida por el fuego. Hasta eso tiene sentido. El año pasado recuerdo que hemos puesto en casa una pierna de cordero en la parrilla. La pierna era bien gruesita, pero cuando terminó de asarse quedó delgadita. ¿Por qué razón? Porque era mucha grasa y el fuego absorbió toda esa grasa. Y eso nos hace bien. Pero si comes con toda la grasa, eso no te va a hacer mucho bien. Entonces, así es. Aquí hay una pregunta, creo, dice, ¿en qué forma debe ser cortado con pan con levadura? No entendí la pregunta, si podrías escribirla de nuevo, querido Jaimito, y ahorita la respondemos. Entonces, los elementos de la cena son, vamos a leer Corintios más para ver que son 4. En realidad, 3 están mencionados aquí en Éxodo. En Éxodo está mencionado la carne, que tiene que ver con la cena. Ahí tú ya le puedes poner tu sabor de tu país. Si eres dominicano, ponle de pronto mangú, obviamente sin chicharrón o sin puerco. Si eres de pronto mexicano, no tienes problemas con las tortillas porque esos prácticamente son panes sin levadura. Bueno, no todos, hay que revisar la etiqueta, pero más o menos así son los panes sin levadura. También tienes las hierbas amargas. Aquí es donde hay campo abierto. Hierbas amargas puede ser el cilantro, el perejil, arúgula, un montón de ensalada. En otras palabras, tiene que haber carne, que es la parte fuerte del plato, los panes sin levadura y hierbas amargas. Si tú haces tu cena con más elementos, solamente verifica que esa cena no tenga levadura. O sea, que los demás elementos no tengan levadura, pero que no falte carne, panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora dirá alguien, pero yo soy vegano.
pues en ese día también come carne vegana. ¿Ok? No hay ningún problema, porque no es un asunto también de decir que estás obligado a comer carne. No, si eres vegano, está bien, y eso se respeta. Pero simbólicamente puedes comer algún tipo de carne vegetal, que no sería mala idea, porque también es saludable. Muy bien. Corintios. ¿Qué dice Corintios? Digo, Mateo, perdón. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús de Yeshua, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y mientras comían, el 26, exaltado, ya les envía a él a esa casa, ustedes saben, ya cuando estaban celebrando, dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomen y coman de él, que esto representa mi cuerpo, para que no hagamos como la hostia, no estamos comiendo el cuerpo de Yeshua, estamos comiendo lo que representa ese pan sin levadura. Así que es obviamente fuera de la Biblia cuando comemos una cena de Pesaj con panes sin levadura o una santa cena con panes con levadura. No, no son ese tipo de productos. Es pan sin levadura. Aquí no dice pan sin levadura, pero es pan sin levadura, si tú conocerías el contexto, si tú conoces el contexto. Versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces se añade aquí un cuarto elemento en la cena de Pesaj, en la cena de los panes sin levadura, perdón, y es el vino. Obviamente tú puedes usar jugo de uva, que eso también es una forma de representar el jugo de la vid o el vino. Ahora, todo esto representa a Yeshua. La carne representa al cordero, es Yeshua. Las hierbas amargas representan también a Yeshua. El pan sin levadura representa a Yeshua. Y el vino representa a Yeshua. Esto es para nosotros la gran bendición de celebrar esta festividad en memoria de Yeshua. En cambio, en otros lugares, en otras comunidades, y es ahí donde quiero que tengan cuidado, es como que cada parte o cada parte del ceder, del plato de ceder de 9 elementos o de 7 elementos, representan varias de las experiencias que hubo durante la salida de Egipto, lo cual no está mal, pero ya no estamos como tratando de dar énfasis en eso, porque el Cordero de Dios ya vino a decirnos cuál debe ser el énfasis. El énfasis es que Yeshua llevó todas las cargas, aún de los israelitas que sufrieron en ese tiempo. Así que todo representa a Yeshua. Hagamos esto en memoria de él. Y último punto es el propósito de la cena. Dice así, Éxodo 12, 24 al 27. Este estatuto, este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deben de cumplir por siempre. Y esto no lo hacíamos, yo no lo hacía. Ya voy 4 años, casi el quinto, haciéndolo. Y de verdad ha traído mucha bendición en mi vida, sentido. ¿Por qué es que se nos borraron todas estas festividades? Porque hemos seguido al calendario gregoriano. Ahora ya no estamos en el calendario gregoriano y no vamos a culpar a nadie. Todos los pastores, todas las personas que nos han enseñado, lo han hecho con un buen corazón, una muy buena intención. Pero ahora tenemos nosotros la Biblia abierta y no tenemos que culpar a ningún pastor, a ninguna persona y decirle y tirarle en la cara y decirle que usted no nos ha enseñado. No, el Señor abre los ojos de quien Él quiere abrirlos. En mi caso, si el Señor me ha abierto los ojos, solo por su gracia. No hay nada bueno en mí, nada, solo Yeshua. Si hay algo que el Señor ha podido ver en mí, estoy seguro que es solo un interés de tener a Yeshua en mi corazón.
Es solo eso que el Señor necesita ver en tu vida. No es llenarte de información, no es de llenarte de grandes conocimientos, no es dominar toda la Torá, sino es más que eso. Es que tu primer amor, lo que tenía la iglesia de Filadelfia, lo que perdió la primera iglesia, pero la iglesia de Filadelfia no lo perdió, es eso que tenemos que conservar. Es el deseo de que Yeshua gobierne nuestras vidas, siempre. Si tienes eso, te aseguro que el Señor te va a revelar más, porque ahí es donde eres verdaderamente gobernado por Dios. Porque tú no puedes ser gobernado por Dios si pones a Yeshua como segundo plano, como lo están haciendo muchas de las raíces hebreas que están despertando, están poniendo a Yeshua en otro nivel. No, y no es así. Yeshua es el centro de todo, pero Él es el enviado. Y Dios ha delegado a Él ser el centro de todo, de nuestras vidas. Así que dice, este será un estatuto perpetuo, que lo deben cumplir ustedes y sus hijos. Eso quiere decir que como padres tenemos una responsabilidad importante de transmitir esto a nuestros hijos. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. O sea, saliendo de Egipto, habiendo salido de Egipto rápidamente, ya tenemos que empezar a vivir en el calendario de Dios, porque esto es lo que nos va a mantener en el camino. Versículo 26. Y cuando sus hijos les pregunten, papá, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? ¿Por qué tenemos que celebrar la festividad de los panes sin levadura? ¿Qué van a responder? Y aquí es donde nosotros hablamos de Yeshua. Se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Estoy en la versión contemporánea, por si acaso, de la Biblia, de la Reina Valera. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas de los israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. O sea, a todos los que estaban fuera de la obediencia del Señor. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron. Aquí quiero dar un énfasis. Los hijos de Dios, los israelitas, los gobernados por Dios, son los que se inclinan y adoran. Estos son los que tenemos que ser nosotros. No es un país, no es una nación, la nación del Medio Oriente, quiero decir. Son hijos que forman parte de familias que quieren retornar a la casa eterna, que es al Edén. En conclusión, el propósito de la festividad de Pesaj es compartir con la familia el mensaje profético del gran rescate. Aquí comienza nuestra libertad. Todavía no nos han dado el documento de la independencia o la Ketubá. Eso va a ocurrir en Shavuot, el momento 50 días después. Ahorita estamos en la salida. Estamos recordando que debemos escapar de Egipto, no negociar con Egipto, no ir lento en la salida, porque Egipto nos va a perseguir. Aunque Dios derrotó al ejército de Egipto, ahora figurativamente, recuerden, el Señor ha dado acceso, ha dado permiso o está permitiendo que todavía el reino de las tinieblas o el príncipe de este mundo tenga la autoridad de perseguirnos, de probarnos, de todavía meterse en nuestras vidas. Así que hay cosas que no vamos a poder evitar y controlar y Dios las va a permitir. Y por eso es que tenemos que siempre estar agradecidos porque el Señor jamás nos va a permitir pasar una prueba más allá de nuestra capacidad. Y lo digo con temor, porque a veces pienso que ya no tengo capacidad. Pero me refugio en Él y sé que en Él todo va a ser para bien. Todo, en absoluto todo.
va a ser para bien. Así que padres, vamos a transmitir el mensaje de Dios a nuestros hijos, no el mensaje de nuestra congregación o nuestra denominación o nuestra agenda. Tenemos que transmitir el mensaje de Dios a nuestros hijos, nietos, bisnietos. Si el Señor te da vida, entonces da vida hasta donde tú puedas, hasta el último respiro, porque no hay mensaje más importante que transmitir el mensaje eterno, el mensaje de Dios, y hacerlo todo en memoria de Yeshua, porque Él nos va a sacar en el segundo éxodo. En el segundo éxodo, recuerden, no estamos en casa todavía, estamos en el desierto. En el mundo, o el mundo representa el desierto en nuestras vidas. Y en ese proceso hay pruebas. Y estas pruebas son exámenes, como tomamos en la universidad. Por eso que no tenemos que tomar estas pruebas como para oportunidad para deprimirnos o maldecir o tirar la toalla o deprimirnos, sino más bien decirle al Señor gracias porque nos estás permitiendo ir al siguiente nivel de madurez que es necesario. Y Yeshua llegó a los niveles más altos porque ningún hombre fue probado como Yeshua, pero él venció en cada una de las pruebas. Así que no perdamos la promesa del segundo éxodo, todo en memoria de Yeshua, nuestro Mesías. Y tenemos que tener por eso gratitud y adoración a Él. Y claro, en un ambiente de buena comida, Pesaj es para celebrar. Ya no estamos en un Pesaj de tristeza, ya estamos en un Pesaj de alegría, donde ya no somos esclavos. Esclavo es aquel que vive sin Torah, sin la Torah de Yeshua. Esclavo es aquel que no puede guardar Shabbat por causa de que su trabajo se lo impide. Pero espero que en esos casos, muchas personas que todavía tienen esa situación puedan corregirla lo más pronto posible, porque es bueno tener la libertad de celebrar los Shabbat. Y bueno, para terminar, aquí está el resumen de lo que hemos hecho, 5 requisitos o 5 puntos, perdón, para hacer un cronograma de una cena de panes sin levadura. Creo que está muy claro. Son 5 puntitos. No lo vas a encontrar en todos los lugares. Estos puntos los hemos ido sacando de diferentes estudios, pero nos sirve como una guía para ir preparándonos para la festividad. Y añado también lo que mi sobrinita Eli puso, o no, ya lo voy a ver si puso, la lista para ver cómo, una guía de cómo limpiar la casa. Hagamos eso y hagamos lo mismo y mucho más en nuestros corazones. Y pues, ¿qué representa la levadura para terminar? Pues la levadura es el pecado, o sea, la transgresión a la Torah, que en forma de maldad, perdón, la levadura es el pecado que en forma de maldad corrompe el interior del hombre y este hombre contaminado contamina a los demás. Esto vamos a corregir, está mal el texto que puse, hay que corregir, porque realmente dice, la levadura es el pecado que en forma de malicia o maldad corrompe el interior del hombre y este hombre contaminado contamina a los demás. 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y la pregunta aquí es, ¿y qué representa la levadura? Muchas cosas. Orgullo. Puedes revisar tu vida en este momento un poquito y ver si hay orgullo, arrogancia, egoísmo, soberbia, altivez, desprecio, vanidad, autodesprecio, mentira, etcétera, etcétera. Estas cosas son las cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Esta es la circuncisión más importante.
la del corazón. Cada día tenemos que sacar esta levadura de nuestras vidas. Por eso el Padre instruyó celebrar esta festividad para siempre. Esta es la fiesta que se nos ha ocultado, pero de verdad cuando la descubrimos, llega a nuestras vidas como un bálsamo, como un aceite que nos trae esperanza, que nos conecta con el calendario eterno de Dios. Así que tienen aquí, creo que son 9 ejemplos con etcétera, para revisar si esto todavía está gobernando nuestras vidas. Yo no quiero decir que vamos a eliminar completamente el orgullo, porque eso no es posible. No vamos a eliminar ninguna de estas cosas completamente, pero vamos a trabajar en ello. Es decir, ser más humildes y menos orgullosos. Ser más humildes y menos soberbios. Y aquí hay una palabra que puse, autodesprecio. Y en esto quiero puntualizar algo. Mucha gente ama a los demás, pero no se ama a sí mismo. Y no estoy hablando de ese concepto psicológico donde dice que tú tienes que amarte a ti mismo por encima de los demás, o es decir, tienes que darte más importancia a ti que los demás. No en ese sentido, porque no me refiero a eso, sino me refiero a que aprendas a no menospreciar lo que Dios ha hecho en tu vida, a no autocalificarte y siempre encontrar errores en tu vida. Yo te recomiendo con mucha humildad, ríete de tus propios errores, pero no peques. No sé si se entiende. El asunto es no pecar. Si has hecho algo malo, pero no has pecado, no te frustres todo el día. Simplemente reflexiona y piensa y mejora, pero no vivas en una vida en la cual todo el tiempo estás viendo tus propios errores. Te ves en el espejo y no te gusta lo que ves. Por varias razones, pueden ser físicas, principalmente, o pueden ser emocionales también. El autodesprecio. Quería dar énfasis en eso. También quiero dar énfasis en lo que es la altivez. La altivez tiene que ver con que cada vez que tú vas a conocer más la Biblia, va a entrar en tu vida esa bacteria llamada altivez. Es como una bacteria, solo un poquito y se reproduce y se multiplica infinitamente. Tengamos cuidado, cada una de estas características negativas tienen malicia y contaminan al hombre. Después del jardín del Edén, cuando fuimos expulsados, entramos a un ambiente así, donde hay contaminación. En el mismo aire que respiramos hay contaminación. Usted sabía que el aire que respiramos no es el mismo que respiraban aún antes del diluvio. Antes del diluvio el aire era diferente, porque antes del diluvio no había lluvia. Era un vapor que salía de la tierra que regaba todas las plantas. Después del diluvio vino la lluvia y ahí es donde se incrementó la contaminación en el aire, las levaduras, las bacterias en el aire. ¿Qué pensaríamos del Edén? Es un ambiente en el cual nuestros cuerpos pueden permanecer inmortales para siempre. Ese es un ambiente increíble. ¿Cuánto deseamos llegar a ese lugar? Pues para llegar a ese lugar, Dios ha marcado una agenda, un camino. Y ese camino es el que les estamos mostrando ahora. No solo nosotros, hay muchas personas, muchos pastores cristianos, que también otros que no son cristianos, han despertado a esta verdad y están impulsando sus vidas, sus familias a este camino, que es el que está en la Biblia y lo podemos trazar si es que sabemos estudiar la Biblia de forma sistemática. Muy bien. Para terminar, nada más una curiosidad aquí. Había una pregunta que hace tiempo me hicieron y aquí está la respuesta. ¿Por qué las ofrendas no debían llevar ni miel ni levadura? Esta es una curiosidad como pregunta y la respuesta es Levítico 2:11.
Porque cuando se presentaba ofrendas, no se podía presentar una ofrenda de un pan con levadura. No se podía. Ni tampoco miel. Pero la miel es otro punto aparte que hoy no vamos a hablar. Pero el Señor, si quieres presentarle algo, revisa que no tenga levadura. Porque si no, Él no te va a recibir. La ofrenda de Caín tenía levadura. La ofrenda de Abel no tenía levadura porque Abel se vio en sí mismo en ese cordero. Él debería estar ahí. En cambio, Caín lo que hizo fue producir, como decir, yo estoy produciendo estos vegetales y te doy lo mejor de mi cosecha. Pero tú no estás ahí dentro. Lo que está ahí es tu orgullo, tu soberbia. Así que cada vez que entregamos una ofrenda al Señor, revisemos que sea en humildad, que sea con como teniendo el privilegio de que al ofrendar, de que al diezmar, de que al aportar para la obra del Señor, estamos siendo como involucrándonos en la expansión del reino de Dios, en ese reino que tiene Torah. Es un privilegio ser parte de los que expandimos el reino de Dios. Así que nunca dé una ofrenda pensando que le está haciendo un favor a Dios. Ahí es donde ya su ofrenda se malogra, porque al final nada es nuestro. Cualquier cosa que demos, no la hemos creado, la estamos administrando nada más. Así que cuidémonos de no tener levadura en nuestras ofrendas. Este es un ejemplo, una foto de cómo es que se quema el hametz, es la levadura también, o los productos con levadura, que son 5 granos, que eso lo puedes encontrar también en internet, pero así es como días antes vas a ver en Israel muchas fogatas como estas, donde la gente lleva todo aquello que tiene levadura y lo quieren eliminar. Es una buena costumbre de nuestros hermanos judíos. Esto ocurre solamente en Israel y en algunos lugares del mundo donde hay judíos en cantidad. Gloria a Dios por nuestros hermanos judíos que nos ayudan a ver un poquito mejor cómo celebrar estas fiestas. Pero tengamos cuidado con no ir a inclinarnos con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta levadura tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con tratar y pretender de guardar más tu ley oral que la Torah. Hasta aquí llegó la enseñanza y si quieres a esto le puedes sacar una foto. Este es un orden de cómo debería ser una cena de Pesaj o una cena de panes sin levadura, como un programita sencillo para que lo hagas en tu casa. Esta foto va a estar en el internet, así que aquí tienes 7 pasos para que tú celebres la cena de los panes sin levadura con tu familia. Sigue estos pasos y te aseguro que tu cena va a ser muy bonita. Amén. Voy a pedir a mi esposita que oremos. Amén. Saludos familia. Estaba pensando esta mañana, bueno, esta tarde que este hermano Hugo mencionó mostrando cómo está escribiendo la Torah y que ya la terminó. Wow, felicidades realmente, qué tremendo. Justamente esta mañana estábamos haciendo eso y es tan importante escribirla. Te das cuenta de cosas que así de pasada no las puedes captar, ¿no? Y justamente estábamos pensando que la ley fue dada directamente con Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y bueno, vemos que muchos capítulos antes, ya menciona que se le dio los estatutos y las leyes y todo. Entonces, por eso es que es más lógico pensar que cuando estaban haciendo el becerro de oro y Moisés bajó y, uy, estaba súper enojadísimo porque ellos ya conocían de antemano la ley, la instrucción y todo eso, ¿no? Entonces, no se puede
castigar o disciplinar a alguien si es que no le has advertido primeramente, ¿no? Entonces nos podríamos comparar cómo es con los niños también. Primero ellos tienen que saber cuáles las reglas del juego, los límites, y entonces se les puede corregir. No se puede corregir a un niño si es que no le has dado las leyes o no conocen claramente las instrucciones, y esto pasó con el pueblo de Israel también. Entonces por eso es que fueron corregidos tan severamente, porque ya se le había dado en varias oportunidades las instrucciones de Dios, ¿no? Entonces otra vez animarles a que podamos escribir la Torá, los 5 primeros libros, especialmente los días Shabbat, ¿no? Es un tiempo hermoso, cada uno está haciendo el capítulo que le toca, pero vamos compartiendo ahí lo que nos llama la atención y que no te das cuenta de leerla a simple vista, pero cuando la escribes es diferente. Que importante ese mandamiento de escribir su palabra, ¿no? Y bueno, estamos preparando para estas fiestas de la primavera, aprovechemos de limpiar nuestras despensas y buscar todos los productos que tienen levadura y analizando también nuestros corazones y viendo todo esto que nos compartió nuestro amado pastor. Entonces, acompáñame a orar. Padre amado, creador del universo, Señor, bendito sea tu nombre siempre. Que vivamos buscando y descubriendo y que estemos siempre apasionados por tu verdad. Nos alineamos a tu agenda que nos prepara para la eternidad, que celebremos tus citas divinas en honor a nuestro Mesías, sabiendo que son fiestas tuyas, que limpiemos nuestras casas, así como limpiamos nuestras vidas de todo lo que está leudado, inflado, que representa pecado en nuestras vidas, que tengamos ese corazón circuncidado, apartado y agradable delante de ti, que nos limpiemos de toda malicia y de maldad, de todo orgullo, arrogancia, egoísmo, soberbia, altivez, vanidad y mentira, que busquemos si todavía hay indicios de todos estos pecados que te desagradan delante de ti, Señor, y que con un corazón sincero y arrepentido nos acerquemos confiadamente al trono, Señor, y pidamos tu ayuda para superar cualquier situación que no te agrada, Señor. Te agradecemos por cada vida aquí presente y te pedimos que ilumines su entendimiento, que vayamos aprendiendo y llegando al conocimiento de tu verdad. Nuestra gratitud y adoración sean siempre a ti. Oramos por la paz de Jerusalén también, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gracias, preciosa.